Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo la segunda fragancia que compré en Notino, tienda física, y es una fragancia árabe que fue la primera que fui a probar, ¿vale? Porque está súper hypeada y se tenía que probar, porque cuando la ves tanto, yo entro hace poco que estoy en TikTok y entré y me salían todo el rato esta fragancia y yo pensaba, bueno, pues, y por lo que decían, digo, pues no es del tipo de fragancia que yo me quedaría, pues, mirar, porque es una fragancia que se tiene que probar, pero como no se puede probar, yo estoy aquí para decirlo que yo sería una de las que entraría en Notino y aunque la encontrara no me la compraría, ¿vale? Por las notas que tiene, no sé, la encuentro tan diferente a lo que a mí me gusta, pero ¿qué me pasó? Que me encantó. Me encantó y es una fragancia árabe de Latafa que os la voy a enseñar ahora mismo y os voy a contar qué me pasó, la primera impresión que tuve y todo, porque de verdad que a veces se tienen que probar las cosas así, no puedo decirlo de otra manera, ¿vale? Os voy a enseñar la famosa de Latafa. Es una fragancia hermosísima, o sea, el packaging ya es hermoso, pero yo no me compraría solo la fragancia por el packaging. Si no me gusta lo que hay dentro, no lo compro. Si la hubiera visto por internet tampoco la hubiera comprado, pero ya os digo, la vi en tienda física y fue la primera, por el hype que tiene, que fui a probar. No os engaño, ¿vale? Fui directa, le digo a mi marido, vamos a por esta porque está súper hypeada, y digo, bueno, vamos a ver qué tal. Y aquí la tengo, Fajar Latafa. A ver, hay que le dice Fajar Latafa White porque es blanca, ¿vale? Hay la negra que es de hombre y la blanca que es de mujer, pero también rosé. Entonces yo me quedo con Fajar Latafa, os la voy a enseñar, es impresionante y la voy a empezar a abrir ya porque tengo muchas ganas, como siempre, de abrir las fragancias. Soy buena, ¿eh? Llevo 2 semanas, más de 2 semanas con esta fragancia sin abrir. Y tenía muchas ganas. Voy a intentar no pasarme con las atomizaciones porque he quedado ahora con una amiga que la pobre sufre bastante de migrañas y voy a ver qué pasa, porque me acuerdo del día que la probé, pero voy a mirar a ver qué tal, ¿vale? Si es muy fuerte no me voy a pasar porque tengo que ser respetuosa con la gente. Voy a dejar esto aquí. Vale, mirar la caja. Hace así, como un relieve aquí, ¿eh? No sé si se aprecia en pantalla. Hace como un relieve. Bueno, deciros que las fragancias árabes tienen presentaciones muy buenas. Aquí está el sello, conforme que es la autenticidad de Latafa. Yo no he visto nunca ninguna que no sea auténtica, pero bueno, voy a abrirla. A ver, no sé cómo se abre. No quiero que se me caiga al suelo porque ya veo que pesa. Os voy a contar, os he dicho que os iba a contar qué tal. Cuando yo fui a probar esta fragancia al principio, los primeros 5 segundos, dije a mi marido, pues vaya con el hype. Os prometo que fue mi primera impresión. Pues vaya. Y claro, él se pensó que ya no me había gustado. Y la verdad es que los primeros 5 segundos esta fragancia no me gustó, ¿vale? Y aquí está, en mis manos, o sea, es lo que os digo, no me la compraría, a la primera atomización tampoco me la compraría y aquí está, como de casi, no sé, pero ya veremos, pero va a ser igual una de mis favoritas, ¿eh? Voy a abrirla ya. ¡Ay! Pues mirar, igual del viaje y tal, mirar cómo me viene. Mirar, ¿eh? No la había abierto ni nada. Uy, espero que esté bien, supongo, a ver, porque es que últimamente, pues hace un clic y todo, ¿eh? A ver, bueno, mirar el frasco, no, está bien, yo creo que está bien, supongo que del viaje por la maleta, llevaba mucho tiempo sin abrir, ha ido de un sitio a otro y bueno, está entera, gracias a Dios está entera. Mirar el frasco, impresionante, está perfecto, ¿eh? No le ha pasado nada, gracias a Dios. Esto no es dorado, es como un cobre, color cobre. Aquí detrás hace como un relieve, como unas escamas de pescado, ¿vale? Y aquí arriba lo mismo. Supongo que va así el tapón, porque estaba así, ya la habéis visto, o sea. Bueno, voy a empezar a atomizar esta fragancia. Vamos a ver si me pasa lo mismo que me pasó mi primera impresión. Claro, ya voy. A ver, bueno, como es nueva, ya se ve que no atomiza al principio. Jolines, ahora. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Vale, lo que os decía al principio. En los primeros 5 segundos de esta fragancia dices, va, pues vaya con el hype, ¿vale? Esta es mi impresión, ¿eh?
pero yo me acuerdo que estuve probando un montón de fragancias y digo, ¿qué es este olor que me viene? Mira, ya me está empezando a cambiar. Ahora se está empezando a convertir en una fragancia completamente diferente. O sea, decírmelo si la tenéis o no, a mí es lo que me ha pasado. ¿Sabéis lo que tiene esta fragancia? ¿Qué es lo que más me gusta? Estos nardos que tiene. Esto es como un ramo de flores. A ver, yo os voy a decir, os voy a poner aquí las notas porque estoy abriéndola ahora con vosotros. Me voy con una amiga, no quería ahora... bueno, no pensaba hacer la reseña de esta fragancia, pero digo, voy a aprovechar para ponérmela. Y pensaba... ostras, me gustaría probarla un poco para saber qué, pero si ya me he esperado abrirla aquí con vosotros, pues ya voy a empezar ahora y luego os hago un poco la reseña de las dos últimas que he comprado y tal. O no, ya veré. Puede ser que esté dentro de un top porque, ostras, lo que yo le percibo a esta fragancia es un ramo de flores blancas, súper limpias, o sea, nada tosigante, para nada, o sea, es un perfume muy suave, que digan lo que quieran, pero predominan los nardos al 100%, porque yo os he dicho alguna vez que me encantan los nardos, o lo estoy descubriendo ahora desde que he abierto el canal que me encantan los nardos, con un toque de frutas, mandarina, naranja y ambroxan. O sea, esto sería para mí un resumen de lo que huele esta fragancia. El nardo y el ambroxan es lo que más se le percibe a esta fragancia, pero tiene este toque o virutas, decidle como queráis, de cítricos. De verdad que es una fragancia muy muy buena, y aparte de que me duró como la otra que compré. O sea, una la tenía en un brazo y la otra la tenía en otro. Iba haciendo pruebas y digo, si me están durando lo mismo. A ver, esta fragancia me costó 3 veces menos. 3 veces menos esta fragancia y me duró lo mismo que la otra, ¿vale? Los componentes de esta fragancia son realmente buenos. Es que, ya os digo, que yo me haya animado a comprar una fragancia de este tipo es porque realmente es muy muy buena. La encuentro elegante, la encuentro sexy, la encuentro por el precio que tiene como si fuera una fragancia súper cara, o sea, es que es la verdad, tiene, cuando te la atomizas parece que estés llevando una fragancia no que te haya costado 20 euros, sino que te haya costado 150 o más. Esto es lo que aparenta esta fragancia. Pesa, ¿eh? Estas de 100 mililitros, estoy aguantándolas. Yo creo que esto es cerámica. Esto yo no creo que sea cristal. Yo creo que esto es cerámica. La verdad es que estoy súper contenta de haber comprado esta fragancia porque me ha encantado. Y si la tenéis, ponérmela abajo en los comentarios porque os ha pasado alguna vez lo que me ha pasado a mí, de tenerme que callar la boca, de decir, bueno, a ver, lo que están vendiendo aquí no están vendiendo. Si os compráis esta fragancia no os vais a arrepentir. A mí es una fragancia que me encanta, vale mucho la pena, y si la encontráis muy bien de precio, comprarla, que no os vais a arrepentir, ¿eh? Ni de ambientador que os digo yo, ni nada. Voy a probar porque dice que lleva aceites. Wow, igual ahora... Bueno, podéis apreciar aquí en cámara, voy a salir de cámara, los aceites. Voy a echármela, a ver, mira. Bueno, ahora porque me la acabo de echar, pero es un poco aceitosa. No, es bastante aceitosa. Pero bueno, en el brazo ya no me queda aceite. Entonces debe ser hasta que... Entonces, esto lo que quiere decir es que si es un poco aceitosa, por eso también tiene esta duración. O sea, a mí las fragancias que tienen así un punto de aceite me duran más en piel. De verdad, no es una impresión, es un hecho. Las fragancias que tienen un poco de aceite, sí, os voy a decir que sí. Tienen, sí, mirad, otra vez, que ya se está secando, voy a salir de pantalla. Sí, tienen así como un aceite brutal, una fragancia. De verdad, me gustaría que todas pudierais probar esta fragancia porque vale mucho la pena. Es más, si la pudiéramos probar todas, igual nos la compraríamos todas. Es una fragancia que tiene el hype que tiene, por algo será. Y vaya, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dicen. Vale mucho la pena. Y bueno, dejo aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Darle un like o suscribiros si podéis. Y hasta el próximo vídeo.